feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastora Berito. Dios la bendiga. Adelante, Pastora Lupita. Ujú. Gracias, gracias, Angeli. Gracias, mi pastora Berito. Para mí es y será un privilegio de poder conocerle y compartir con usted. Fue un hermoso tiempo que el Señor nos regaló y lindo porque prácticamente somos dos generaciones, porque la pastora Berito es joven, ella, y yo no soy tan mayor, pero yo sentía que Dios me dio un corazón de mamá para ella, y la verdad que es una hermosa mujer de Dios. Así que le deseo siempre todo lo mejor, oro por usted siempre, es todo lo que conversamos y sé que el Señor va a cumplir su palabra en usted cada día, porque usted ha dispuesto su corazón para adorarlo a Él y servirle con amor siempre. Bueno, en esta mañana, la verdad es que yo digo, en esta mañana estamos listos para nuestro milagro. Y quiero compartir que muchas veces nosotros como mujeres de Dios y como siervos de Dios, cada día tenemos que acercarnos a la palabra y conocer un poco más, y leer y poder pedir al Señor que cada día nos dé nueva revelación. Quiero compartir que estuve en una reunión con algunas hermanas cristianas de muchos años, cristianas de muchos años, pero me sorprendió algo. Yo digo, Señor, ¿cuánto necesitamos conocer de tu palabra? Yo conversaba y compartía que en este tiempo también hay siervos que oran y que también hacen milagros que inclusive hemos sabido que han orado y han resucitado muertos. Entonces, esta hermana cristiana, que luego ya pues, a la luz de la palabra ya pudo comprender muchas cosas y en el amor. Tenemos que saber que el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y que los milagros los vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero también en este tiempo, porque Dios quiere y sigue haciendo sus milagros. Y aunque nos parezca ¿y dónde resucitaron? Entonces yo le compartí que inclusive está documentado que en una gran campaña del evangelista Reinhard Bonnke, que es un hombre que llevó y que sigue llevando la palabra, él creo que no ha partido todavía con el Señor, pues él fue el que más ha evangelizado África, y en una gran campaña llevaron a un hombre también que había fallecido y lo pusieron abajo del altar, en donde él estaba en la plataforma y en oración y todo, y el hombre resucitó. Y asimismo, creo que algunas de ustedes han visto o conocen al pastor Joseph Bwenya, que es un africano que Dios lo trajo desde su país natal a Estados Unidos y le había revelado que él iba a transformar su vida. Y el Señor le ha dado la oportunidad también de orar. Y el Señor ha depositado sobre este siervo y sobre diferentes siervos alrededor del mundo ese don, digamos, de la manifestación de milagros y prodigios. Amén. Y ese mismo don que el Señor derrama y sobre cada uno de sus hijos, también él ha orado y también resucitó en alguna ocasión un varón que estaba en una clínica, ya estaba prácticamente desconectado, lo habían desconectado recién. Él oró y este hombre se levantó. Y así quizás podemos conocer, y si hay cosas que están documentadas, ¿no verdad? Podemos también ir a la palabra. Y ella decía, esta amiga mía decía, no, pero es que solamente los milagros que se ven de resucitar, que solamente Jesús los hizo. Entonces comenzamos a compartir y yo le decía, mira, el mismo Dios que estuvo con Elías y con Eliseo y que ellos oraron y resucitaron al hijo de Elías, por ejemplo, que hizo tantos milagros, Elías, que resucitó al hijo de la tsunamita, todos conocemos cuando él oró por el hijo de la tsunamita y resucitó. Conocemos de todos los milagros que Elías hizo, los portentos, de que el Señor derramó fuego
se consumió todo el agua en el altar cuando estaban, ¿te acuerdan? Cuando estaban en el monte y Elías pensaba que era el único profeta y se estaba enfrentando a los profetas de Baal y ellos decían, pues, el que consuma este holocausto es el verdadero Dios y cómo Dios se manifestó en Elías, la verdad, todo lo que Elías en el Antiguo Testamento hizo y lo que vemos y leemos en los profetas, pero sobre todo como Elías pudo orar por el hijo de la tsunamita y resucitó. También tenemos a Eliseo, como la Biblia nos comparte, la verdad, que tenemos que tener presente que ese mismo poder que reposó sobre Elías, sobre Eliseo, también está en nosotros. Eh, el Señor Jesús también nos manifiesta todos los milagros que hemos visto, ¿no verdad? Y claro, podemos decir, sí, pero es que era Jesús, Jesús el Hijo de Dios, pero estuvieron estos milagros, ese mismo poder, esa misma presencia de Dios, del Espíritu de Dios que estuvo en los profetas antiguos, en Elías, en Eliseo, que también oró también por el hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que ella le dijo, pero si yo no te pedí hijo y tú me diste el hijo, ahora este hijo está enfermo. Pero cuando dice que cuando llegó Eliseo, el niño había fallecido. Dice que Eliseo se puso sobre él y sopló por su boca y que este niño resucitó. Y tantos casos que vemos de los milagros que el Señor hace, ha hecho y seguirá haciendo. Y vemos como Eliseo, el Señor le dio la doble porción de Elías y Eliseo vemos que hizo muchísimos milagros, inclusive los huesos de Eliseo. Voy a darles los versículos para que podamos leerlos y podamos estar un poquito más en contexto. A ver, en Eliseo dice cuando él resucitó en Segunda de Reyes, decimos 3:20, dice que había muerto Eliseo y que sus huesos habían sido sepultados, inclusive sus huesos. Y dice que en ese tiempo había muchas, estaba en Segunda de Reyes 13, el 20. Dice que muchos, antes de que se me vaya la luz, porque creo que aquí a las 6 se va, entonces dice que muchos estaban atacando y venían bandas a atacar en ese tiempo al pueblo de Israel y que en ese momento, dice, tenían unas personas que había fallecido, una persona había fallecido y lo estaban llevando en un cortejo fúnebre. Pero en ese momento, cuando venían las bandas, dice, ellos comenzaron a caminar muy, muy rápido para poder ir a enterrar a esta persona. Pero como vinieron y iban a atacar, ellos lanzaron este cadáver en la fosa donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó? Que el muerto resucitó. Entonces vemos cómo el poder de Dios se manifestó y realmente está en 13, 20, 21. Así es. Ujú. Creo que no es ahí. Espera, creo que no es ese, pero creo que la cita no está bien. Pero no, ese ahí de 13, 20, dice, murió Eliseo, creo que estoy de Reyes, estoy leyendo mal, está en el 3. Amén. Si alguien lo puede leer, si lo tiene ahorita, bueno, ya lo tengo acá. Acá, sí. Y dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, dice, entrado el año, y vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces vemos cosas portentosas que decimos, oh Señor, wow, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y pues de ahí viene Jesús, ¿no verdad? Después de los profetas, y vemos todo el camino de los profetas y cómo cada profeta fue haciendo, ¿no verdad? Milagros diferentes y viene Jesús.
Pero muchas personas piensan que después de Jesús ya no hubo quien oró ni está registrado de que haya habido un milagro de resucitación, de que alguien resucitó. Entonces yo compartía que sí, que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó, ¿no verdad? A, a Talita Kumi cuando la levantó, hizo tantos milagros en su vida. Jesús le dio vista al ciego, le dio lo oró por el sordomudo y volvió a hablar. La llamó a la mujer encorvada y la enderezó, la mujer del flujo de sangre y tantos milagros que el Señor hizo. Le dio de comer a más de como de 10,000 personas, la verdad. Y tantos milagros que el Señor Jesús dejó. Pero Él nos dio una promesa, que nos iba a dar el Espíritu Santo y que lo mismo íbamos a poder hacer. Pero también vemos en Hechos de los Apóstoles que Pedro también oró por Tabita, que era Dorcas. Y a veces las personas no conocen y yo le decía a mi amiga, mira, sí, después de Jesús, que muchos dicen que después de Jesús ya no había, ni nadie había resucitado, está Pedro que oró por Dorcas, por Tabita, y resucitó. Entonces, ¿y dónde está eso? Entonces vamos a Hechos y leímos ahí en ese momento, en esa reunión. Por eso es que tenemos que estar apercibidos y leyendo la palabra y conociendo un poco más para poder mostrar y enseñar en amor que si la palabra, si está escrito, que el Señor lo ha puesto en esta palabra y esta palabra sabemos que es revelación de Dios y más que nada, le dije, no es algo que escribieron, es un hecho real que se resucitó y lo leemos y lo leímos, ¿no? En ese momento, cuando dice que Pedro oró por Tabita, o que significa Dorcas, y resucitó y que todos estaban felices y contentos y glorificaban a Dios. Y le dije, y también Pablo oró y resucitó. Entonces, es importante que podamos ir a Hechos para que podamos ver en la palabra mismo, ¿no verdad? Estos Hechos 20:9-12 y Hechos 9:40. Vamos a leer Pedro, porque la verdad es que necesitamos conocer para que podamos enseñar en amor y luego decía yo, miren, el mismo poder que el Señor le dio a Pedro, a Pablo, está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y debemos de creerlo. Y que lo más importante es esa fe. La fe que ve algo imposible que va a ser posible. La fe que declara lo que no es como si fuese. Le decía, la fe que nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, nosotros no nos dejemos engañar por el enemigo que va a venir a decir, no es verdad, esto no va a pasar, porque le decía y comparto, es que cuando Dios nos da una promesa, eso va a pasar. Y a veces vemos casos y decimos, es que este hijo no va a cambiar, o esta persona ya, ya se fue al mundo y no va a poder regresar. Pero el Señor nos muestra para cada cosa, para cada problema, para cada circunstancia, nos muestra en su palabra de que cuando ponemos y depositamos nuestra fe en Él y lo creemos, dice, al que cree todo le es posible y lo creemos y lo ponemos en nuestro corazón y nuestra mente, el Señor lo va a llevar adelante. Quiero leer también, voy a leer en este momento Marcos 5:38-41 para que podamos ver y ver que decir los mismos hechos de ayer, del Antiguo, del Nuevo Testamento, esos mismos hechos, Dios sigue escribiendo en nosotros, la verdad. Él quiere que seguirse glorificando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que decimos nosotros, no vamos a dejar, no vamos a como quien dice, a dejar de orar, no vamos a dejar de creer, vamos a pararnos firmes en esa fe inquebrantable, en esa fe que dice, eh, lo que tú me has dicho, Señor, tus promesas las vamos a ver, las voy a ver, Señor. No sé el tiempo, pero sé que lo va a hacer. No sé cuándo sea. ¿Será que tú estás tratando también con nosotros, Señor? Porque Él quiere que nosotros de verdad nos paremos firmes en esa fe y que estemos apercibidos siempre de lo que Él va a hacer. Mm, a ver, a ver, a ver.
Aquí estamos en Hechos 9:40. Déjenme ver en Hechos 9:40. Pero realmente podemos ver que Dios obra. Dice, Dorcas es resucitada desde el 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Entonces nosotros podemos llamar a aquellas cosas, no solamente los cuerpos, sino las circunstancias. Podemos darle vida, podemos hablar, tener la fe de que vamos a poder ver ese milagro, de que vamos a poder, eh, eh, ejercitando nuestra fe, vamos a poder ver que los milagros se hacen, se realizan, porque Dios honra la fe. Es como que estamos retando a Dios cuando decimos, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando le decimos, Padre, yo creo en esa promesa que tú me diste, que voy a ver a mi hijo adorándote. Yo creo en esa promesa que voy a ver a mi hija que está sirviéndote. Yo creo en esa promesa, Señor, que mi casa y yo te serviremos, Padre. Y seguimos. Y no, como decía, seguimos adelante con esa fe inquebrantable, con esa constancia en el Señor, creyéndole, creyendo sus promesas. Vamos a leer también en Hechos 29:12, cuando Pablo también ora por un joven y vemos cómo el Señor se glorifica. Y yo digo, Señor, gracias porque nos das esta palabra para poder decir a otros también, no solamente los milagros y resucitaron en el Antiguo Testamento y Jesús, sino también los apóstoles, los discípulos. Y usted y yo somos discípulos del Señor. Usted y yo tenemos el mismo ADN, usted y yo tenemos el Espíritu Santo para poder declarar la palabra y poder creerla y poder accionar. En algún momento llegó un predicador a la iglesia que yo estaba y dijo, usted cuando vaya donde un enfermo, usted declare la palabra. Dios es soberano, Él sabe si lo sana o no lo sana, pero usted declare la palabra y pueda, y al declararla, créala que el Señor la va a ejercer. Y así, y créame hermanos que así me ha pasado a mí también. He ido cuando el Señor ha puesto el Espíritu Santo y he orado y el Señor ha sanado y realmente todos podemos hacerlo porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, que busquemos cada día más de Él y que Él se va a manifestar a través nuestro. Dice así, en, vamos a leer, dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. A ver, fue el Hechos 20, a ver, perdón, 9:12. Es cuando Te lo estaba, leo, pastora. sí, léalo. Es porque Hechos es cuando estaba 20, Eutico. Hechos 29:12. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber Amén, amén. sido, amén. Amén, amén. Gracias, Analí. Todavía estoy con esto. Me da penumbra todavía porque estoy con la luz del velador. Entonces vemos como Pablo también, el Señor lo usó para resucitar a este joven que había caído de la ventana y se puso sobre él, dice, y no, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Y pues podemos ir. Si el Señor, nosotros declaramos vida. Si alguien está enfermo, si alguien está agonizando, usted vaya, declare vida. El Señor es soberano y Él sabrá cómo lo va a hacer si lo levanta. Y nos decía, usted declare la palabra y usted no tenga vergüenza, porque al final les dice, ah, sí, declaró la palabra y no se sanó, o declaró y dijo que iba, hacemos lo que dice el Señor, pero Él es soberano y Él decide. Pero no tenemos que tener temor ni vergüenza de que si declaramos algo y no se hace, porque Dios es el que va, el Espíritu Santo es el que obra. Amén. Pero tenemos que empoderarnos, tenemos que creer y pararnos firme y en las muchas circunstancias que podamos estar viviendo, decirle al enemigo que él no tiene poder ni autoridad sobre nuestros hijos, él no tiene poder ni autoridad sobre nuestras familias, que la sangre de Cristo está sobre cada uno de ellos y que Él ya los compró con esa sangre preciosa a cada una de nuestras familias. Yo sé que aquí estamos muchas madres que estamos preocupadas orando por nuestras familias, por nuestros hijos, inclusive por nuestros nietos, porque queremos que cada uno de ellos alcance, ¿no verdad? Y que conozca al Señor y que alcance la misericordia y que, pero sepamos que Dios nos ha dado una promesa y descansemos en esa promesa, que el Señor los ama con amor eterno, como nos ama a ti y a mí, y que Él los ama más que nosotros como madres, porque nuestro amor es imperfecto. El amor de Dios es perfecto. Él los ama con amor eterno y Él va a hacer todo para traerlos a Él. Su palabra dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y si el Señor te dio una promesa, créele, créele de verdad y no vivas con, con la preocupación, porque cuando estamos en preocupación tenemos miedo, temor, angustia, ansiedad, estrés. Entonces, y Dios conoce nuestro corazón, entonces no estamos depositándonos en las manos del Señor. Créele y dile yo, Señor, mi hija, aunque no esté, ella es una profeta. Amén. Yo le digo a mi hija a Valeria, tú eres profeta, mijita, ya te lo han declarado, tú eres una profeta y quizás en este momento no está ejerciendo y cumpliendo el propósito de Dios, pero ella es una profeta. Digo, desde chiquita te llamaron a ti, tú eres una profeta. Declarémosle la palabra a nuestros hijos, hablemosles con la palabra. Declaremos al Señor y pidámosle que ponga temor de Dios en los corazones de nuestros hijos, de los esposos, de nuestros hermanos. Oremos por ellos, bendigámosle. Y si el enemigo siempre va a querer poner esos problemas en los hogares, ¿no verdad? Que a veces te levantan los esposos contra las esposas y etcétera. Es porque el enemigo conoce esa debilidad y sabe cómo querer tocarnos en el dedo en la llaga para que reaccionemos. Usted bendígalo, bendiga a su hijo, bendiga a su esposo. Comencemos a estos son los ejercicios espirituales también, que podamos bendecir a pesar de que nos estén diciendo algo malo, de que si nos están lanzando una palabra no la recibamos. Cerremos nuestra mente orando en nuestra mente. En el momento que usted ora en su mente, no recibe esa palabra, ese dardo del maligno que quiere meterle ahí en su mente. Y si el dardo del maligno viene a su mente, usted comienza a pensar en la palabra. Recordemos que dice la palabra, que en todo lo bueno pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro, en todo esto pensad. Entonces tenemos que guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón y pedirle al Señor que podamos seguir cada día en este camino. Este camino, si vamos de la mano del Señor, es fácil. Si nos enfocamos en Él, es fácil. Pidámosle que no nos desviemos en el camino, que nos ayude, sí, que allane nuestro camino, sí, pero sabemos que van a venir circunstancias difíciles, pero descansemos en el Señor. Cuando más nos veamos atribuladas, usted dígale, Padre, este problema no es mío, yo te lo pongo. Señor, yo quiero descansar en tus brazos, llévalo tú por mí. Y su palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué? Y yo los haré descansar.
Entonces solamente en sus brazos podemos descansar. No es necesario el psicólogo, no es necesario tantas cosas que ahora el mundo te ofrece, el yoga, la meditación y muchas cosas que a veces este, eh, me sorprenden muchas cosas, a veces que veo hasta en amigas que son católicas, que creen cristianas y creen cosas, yo digo, solamente descansa en el Señor. Él conoce todas nuestras cargas, inclusive cristianas que dicen, no, es que yo voy a la acupuntura, por ejemplo. Pero digo, Señor, el Señor es nuestro sanador. Él, él, él sabe de nuestra. Así es. Entonces, debemos de confiar en el Señor plenamente y pedirle al Señor, si estamos en esa falta de fe, Señor, acrecienta mi fe y poner en acción, comenzar a creer, caminar en fe, avanzar, a pesar de que nuestros ojos no lo vean, porque no es fácil, ¿no verdad? Pero con Dios nada es imposible. Con Dios todo lo podemos hacer. Con Dios dice que vamos a poder vencer siempre, que somos vencedores porque Él ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y si vemos que todos estos milagros pasaron en el Antiguo Testamento, que todavía no estaba el Espíritu Santo en acción, estaba el Espíritu de Dios, pero hoy el Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo y nos ha repartido a cada uno de nosotros y nos lo has dado para que nosotros también cada día busquemos más del Espíritu Santo y busquemos llenarnos de su presencia. Busquemos cada día el fluir más de su Espíritu, el profundizar en su palabra, el pedirle revelación a Él. Él nos habla, Él nos hace sentir, Él te revela. Y si no te habló por la palabra, Él te revela o te envía ángeles alrededor que te van a decir. Y tú dices, esa era la palabra que yo esperaba. Eso era lo que yo tenía necesidad de escuchar. Gracias, Señor. Nos habla por medio de, que de las prédicas, nos habla cuando vamos a la iglesia, nos habla aquí en la plataforma. Usa hermanos que el Señor pone palabras. Recibámoslas de parte de Dios. Tengamos un corazón sensible para poder recibir de parte de Él. Y sabemos que Él cumplirá en nosotros sus propósitos divinos también. Aquello que el Señor te prometió y que quizás todavía no lo estás ejerciendo, pero sabes que tienes ese anhelo en el corazón. Dile, Señor, yo estoy aquí, yo quiero cumplir los propósitos tuyos en mi vida. Cumple en mí, Señor, todos aquellos sueños que un día me diste, aquellos sueños que nosotros pensábamos que estábamos un poquito locas, descocadas, a lo mejor, pero que los sueños de Dios, cuando nos da, son sí y amén, y tenemos que creerlo. A veces recuerdo, yo digo, Señor, en la palabra, cuando José este, tenía los sueños, ¿verdad? Y quizás sus hermanos, que él era pequeño y comenzó a decir los sueños, y sus hermanos alrededor no lo entendían y comenzó a desarrollarse en ellos ese celo, esa envidia, porque a veces las personas alrededor no van a entender tus sueños. Los sueños que Dios te dio son tuyos con Él. Solamente compártelos con aquellas personas que tienen la madurez espiritual para comprenderlos. Con esas personas los puedes comprender, que te van a entender y lo vas a poder compartir, perdón, que te van a entender y van a comprender. Compártelos ahí para que te ayuden a alcanzar tus sueños. ¿Por medio de qué? Por medio de las promesas que Dios ya te ha dado, que nos ayuden a ver, ¿no verdad? A veces necesitamos mentores, a veces necesitamos personas maduras a nuestro alrededor, maduras espiritualmente, que nos van a ayudar a alcanzar aquellos sueños y que nos aman realmente para poder compartir aquello. No se puede compartir siempre con todas las personas porque no todas las personas tienen esa madurez espiritual, pero estoy segura que Dios nos va a llevar a alcanzar nuestros sueños, a cada uno de nosotros, aquellos que tú tenías en tu corazón mucho tiempo para poder servirle al Señor y para poder llevar en tu vida también personal, inclusive secular también, porque Dios quiere cumplir nuestros sueños
y Él nos va a dar las herramientas necesarias y nos va a dar y nos va a hacer conocer aquellas cosas que nos hacen falta para poder alcanzarlo. Pero de que lo vamos a cumplir y si disponemos nuestro corazón. Yo no me quiero ir de este mundo sin cumplir los propósitos de Dios que Él ha puesto para mí y que Él me ha revelado. Y también le pido también para cada una de ustedes, también que no nos vayamos de este mundo sin cumplir los sueños de Dios que nos ha dado para nuestra vida. Y que si vemos que algo necesitamos, lo podamos, nos podamos preparar, nos podamos no solamente preparar, sino transformar aquellas cosas que estamos quizás en nuestra vida todavía dudando o quizás cosas que vemos en nuestra vida que todavía nos falta pulir, descansar, cambiar. Dediquémosle y pongámoselas al Señor para que Él nos ayude a ser transformados. Cuando nosotros comenzamos a cumplir los sueños de Dios, nosotros nos vamos a sentir plenas, porque te vas a sentir como pez en el agua. Nos vamos a sentir plenas porque sabemos que sentimos que para esto el Señor nos ha llamado. Para esto yo sentía, y de un momento a otro el Señor te puso y te colocó en el lugar preciso. Y vemos a través de la palabra cómo el Señor hizo con los diferentes hombres y mujeres que cumplieron un rol específico en la palabra. Porque Moisés, el Señor lo llamó, ¿para qué? Para que saque a su pueblo de Egipto. Pero a Josué lo tomó para que lleve a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, cada uno tiene un rol especial, tenemos un rol y un propósito especial en esta vida que el Señor nos va a llevar a poder alcanzarlo. Cuando le disponemos nuestro corazón a hacer conforme Él quiere para mi vida, conforme sus propósitos para mi vida. Y eso es lo que podemos decir y vamos a pedir en esta mañana, que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros y que podamos también ver esos milagros que nos habla el Señor en su palabra, que nosotros creamos esos milagros, que creamos esas promesas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, porque sabemos que en Él dice que Él es sí y amén, sus promesas son sí y amén, y que vamos a poder ver con nuestros ojos, la verdad, todas esas promesas que el Señor nos ha dicho, cumplidas. Hoy, no sé en qué tiempo, pero que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Cerremos nuestros ojitos ahí y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana glorificamos tu nombre, te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me ayudas, Señor, cada día a poder creer que tú vas a cumplir tus promesas, a poder saber, Señor, no solamente, Señor, ponerme a esperar, sino saber y comenzar a accionar, mi Dios, en esa palabra que tú me has dado, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tomamos esas promesas para nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, la creemos, la incorporamos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos y para llegar, Señor, a culminar todo aquello para lo cual nos trajiste a este mundo, Señor amado. O disponemos nuestro corazón, Señor, también a negarnos a nosotros mismos para poder cumplir aquello que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. You can do anything, you can do anything.